Empezamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Andrade, soy consultora en la industria de nicotina en España. Trabajo también para la asociación GIN como representante de esta asociación en España, una asociación que aúna la voz de los productos de riesgo reducido con un especial enfoque en las bolsas de nicotina. Y bueno, para fomentar ese diálogo que hemos estado hablando también antes en la masterclass hace un rato, fomentar este diálogo a todos los niveles, desde reguladores, fabricantes, distribuidores, asociación de estancos y promover un desarrollo responsable de la categoría en España. Así que bienvenidos, os doy la bienvenida a este panel de hoy, el único en español aquí en Milán. Hoy cuento con tres panelistas que me acompañan. En primer lugar, Lorenzo Guarazna, responsable del área legal de Tobacco Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Tenemos también a Miguel Ángel Martínez Cuadrado, presidente de la Asociación de Estanqueros de España. Bienvenido. Y contamos también con Jacobo Truán, socio de la consultora EPA, basada en Bruselas, que viene hoy a darnos su perspectiva no solo desde el punto de vista de España, sino también desde el punto de vista de la Unión Europea. Bienvenidos a los tres. Y bueno, nuestro panel de hoy va a contar con dos bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar y vamos a analizar la situación del mercado español, sobre todo centrándonos mucho en las bolsas de nicotina. Los distintos panelistas nos van a dar su visión desde distintos ángulos y luego en un segundo bloque vamos a pasar a hablar de cuál es el concepto de harm reduction, de reducción de daños. Jacobo nos va a hablar de esto. Podéis intervenir, hacer preguntas en cualquier momento, que sea una sesión interactiva. Así que bueno, comenzamos. Voy a comenzar contigo, Miguel Ángel. ¿Cuál es la visión general del mercado español en cuanto a productos de riesgo reducido? Buenos días a todos, buenas tardes, gracias por asistir. Vale, pues mira, Mónica, al final tenemos tres productos en el mercado español, ¿no? Con tres situaciones muy diferentes. Me gustaría catalogarlos por las tres categorías, ¿no? El tabaco calentado, el cigarrillo electrónico y las bolsitas de nicotina o nicotinizadores, ¿vale? En el tabaco calentado, bueno, al final al contener tabaco, valga la redundancia, ha entrado muy fácil y entra dentro como una labor de tabaco. Entonces, sí que es verdad que ya viene con unos impuestos que le corresponden a su categoría. También es verdad que la venta profesional o la venta minorista recae en el estanco, ¿vale? Y también es verdad que con esa venta regulada y esa venta controlada, el control de acceso de ese producto a los menores está muy limitado, ¿vale? Luego pasaríamos al cigarrillo electrónico, o vapor, o puff, depende en qué país y cómo se denomine. Vale, me gustaría empezar en este punto del cigarrillo electrónico en el escaso control por parte de la administración de la venta de ese producto. Se vende en todos los lados, se vende en bazares, se vende en ultramarinos, se vende en discotecas, gasolineras, barberías, se vende en muchos lados. Entonces es muy difícil controlar un producto o una categoría si no se sabe dónde se vende. Y muchísimo menos, por parte del Ministerio de Sanidad, tener un control de que esos productos, en este caso líquidos, ¿vale?, tengan una calidad suficiente o no entren de contrabando o clandestinos, como pasa en muchas tiendas que vemos, en muchos bazares y muchas tiendas que vemos en España, que incluso hablando antes con los compañeros hemos visto que ya hasta las leyendas o las advertencias sanitarias que por ley de industria tendrían que estar en español o en un idioma oficial, están en inglés, ¿vale? Entonces sí que nos gustaría, y nosotros hemos trasladado directamente al Ministerio de Sanidad, que lo primero que tendrían que hacer es empezar la casa por el tejado, o sea, perdón, por los cimientos, no empezarla por el tejado. Y es complicado regular un producto sin saber dónde se vende. Eso sería lo primero. Y luego también es verdad, en el cigarrillo electrónico, el exceso de regulación.
a la hora de regularlo. Ellos, por parte del Ministerio de Sanidad, ¿vale?, se ha mandado a la Comisión Europea, como todos bien sabéis, ¿vale?, al Sistema de Información sobre la Reglamentación Técnica, el proyecto del Real Decreto que va a modificar el Real Decreto 579/2017, con esa limitación de sabores y aromas y dejando en exclusiva el sabor o aroma de tabaco, ¿vale? Creemos que es un error, así se lo hemos comunicado a ellos, creemos que es un error porque al final un vapor o un cigarro electrónico, si no tiene sabor, pues muy difícil va a ser esa lucha para minimizar el consumo de tabaco, de combustión, ¿vale?, tradicional. Estamos en España y España es un país muy tradicional que sí que es verdad que le cuesta bastante entrar a estas nuevas categorías, pero poquito a poco exponencialmente se está vendiendo más. Se está vendiendo más en nuestros estados, se está vendiendo más vapers, más bolsitas de nicotina, nicotinopavos. Muchas veces la administración, aunque tú le digas cómo lo ves, cómo deberían hacerlo, pues parece que hacen ruidos sordos. Y luego tienen sus complicaciones a cambiar esos borradores. En cuestión del cigarrillo electrónico, en el primer borrador que se manda al TRIS, iba con una limitación de 0,15 miligramos por mililitro. Eso se mandó en enero. En febrero han mandado otro borrador al TRIS, ya incrementándolo a 0,20, que es la limitación que tiene a nivel de Unión Europea. Nosotros se lo habíamos hecho desde un principio. ¿Vale? Y luego, aparte, también tenemos que ser, sobre todo por la parte del estanquero, por la parte de la venta minorista, el que pone ese producto al consumidor, tenemos que ser responsables y vender productos que hayan entrado esos pasos en sanidad, esa calidad, porque al final es una defensa que nosotros tenemos de cara a la administración. Y luego tenemos las bolsitas de nicotina, que les ha pasado lo mismo, se han vuelto a entrar, también se han mandado al TRIS, ¿vale?, en el proyecto de Real Decreto, pero también con un 0,99% de miligramos por sobre, ¿vale?, por bolsita. También hemos dicho, o sea, es que al final estamos hablando de unas cantidades que son irrisorias, o sea, es cargar de la categoría, si tú al final estamos hablando de productos de un riesgo más reducido que una labor de tabaco, que un tabaco de combustión, yo creo que sería obligación de la administración velar de que esos productos, o no velar, sino promulgar que esas nuevas categorías tengan un nicho de venta que vaya creciendo a favor, no, en contra del tabaco de combustión. Muchas veces por la administración ya sabemos cómo funciona y muchas veces las declaraciones pues, son un poco populistas y entonces no miramos hasta que no nos damos cuenta de cómo funcionan en los diferentes países. Al final tenemos que ser consecuentes todos, tenemos que ir sobre todo industria, tenemos que ir distribución, tenemos que ir venta minorista, tenemos que ir de la mano para decirle apuesten, ya que es un producto adictivo, como la nicotina, ya que es un producto que es menos dañino que el tabaco de combustión, apuesten ustedes por él, porque si no creo que hacen un flaco favor, o si no creo que no es verdad ese espíritu de ese plan contra el tabaquismo, que sería habéis visto que no he hablado nada a nivel impositivo, no he hablado nada de cuestión recaudatoria, porque a los ministerios de seguridad de toda Europa les interesa muy poquito el tema económico, les interesa más el tema, en teoría, el tema de salud, y entonces tenemos que apostar todos para hacerles ver que sí, en realidad, y ellos tienen que hacer esos estudios, ellos tienen que elaborar esos estudios para ver ese riesgo que tienen las nuevas categorías, menor que el trabajo de combustión. Completamente de acuerdo. Muchas gracias por esta primera intervención, Miguel Ángel. Lorenzo, con datos en la mano que traes seguro, y centrándonos más en la categoría de bolsas de nicotina,
¿Nos puedes dar una breve visión también del mercado español, tendencias, oportunidades de desarrollo futuras? Claro, bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a Jean por invitar a Tobacco Intelligence a este panel súper interesante. Y bueno, nuestro análisis de mercado muestra que de momento el mercado casi es inexistente en España. El uso de bolsas de nicotina está por debajo del 1%, y es en línea con los otros países del sur de Europa, como Portugal, Francia y Italia. Y como ha dicho ya Miguel Ángel, el Real Decreto obviamente propone restricciones que van a ser problemáticas para un desarrollo del mercado, porque se eliminaría cualquier oportunidad de un desarrollo y que los consumidores empiecen a usar el producto con una concentración de nicotina tan baja. Y además hay que decir que históricamente España ha sido lenta en la adopción de los productos de nicotina novedosos. También con el vape se puede ver, por ejemplo, que incluso si tiene España niveles de tabaquismo parecidos, por ejemplo, a Italia, el uso de vape es mucho más bajo. Pero la categoría podría ganar tracción en el mercado, según nuestra opinión de Tobacco Intelligence, si uno de los big players apostaría en una campaña publicitaria, por ejemplo, en los estancos, pero obviamente esto es un riesgo porque podría generar una reacción negativa, ¿no?, en los ciudadanos, simplemente en el gobierno. También observamos cómo los consumidores en España casi no conocen al producto, a la categoría, y tampoco saben cómo se utiliza. Vimos que algunos creen que se tenga que poner por debajo de la lengua, ¿sabes? O sea que no hay educación de estos productos en España. Entonces, también las asociaciones del sector deberían centrarse en esto, en educar primero el gobierno y además también los consumidores. Obviamente, si este Real Decreto se aprueba tal como está el borrador, no habría mucho espacio por innovar también el producto, porque se intenta prohibir muchos ingredientes como CBD, por ejemplo, cafeína, taurina y otros aditivos que se asocian a la energía o la relajación. Pero sí que podrían surgir los analog synthetics, que ya lo vemos en Estados Unidos, como la 6-metilnicotina, que ya apareció también en Europa últimamente, sobre todo en vape. Y de un punto de vista estratégico del mercado, obviamente este Real Decreto es problemático, pero todavía hay tiempo para la asociación del sector de crear un diálogo con las autoridades y con el gobierno para intentar introducir restricciones más claras que permitan un desarrollo verdadero del mercado. Gracias Lorenzo. Me gustaría invitar ahora a Jacobo, seguro que tienes algo que aportar a toda la situación del marco regulatorio español. Sí, bueno, gracias por la invitación, aquí para participar también en este panel y de participar además con tan ilustres componentes. A mí hay una cosa que se me ocurre escuchándonos a los dos, y es exactamente qué es lo que está regulando el legislador en España. Es una pelea contra fantasmas o futuros fantasmas que tienen ellos, o contra qué exactamente. O sea, la cuota de mercado, por ejemplo, de los liquidizados es muy baja. No está presente, no es un producto que esté presente actualmente en el mercado a algunos niveles como para requerir de una regulación tan bestia como una limitación del contenido de nicotina a 0,99. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad? ¿Qué nos está queriendo proponer a los ciudadanos con esa limitación? A mí me gustaría saberlo, principalmente porque es incomprensible todo. En Europa, cuando empiezan a buscar a regular, empiezan a ver una participación, una presencia de ese producto en el mercado que requiere de un cierto control.
España exactamente qué es eso del 0,99 para la concentración máxima de nicotina en nicotine pouches. Y luego, lo mismo, y presentabas también la parte de la regulación de los productos de vapeo, que ocurre más o menos lo mismo. Pero lo más interesante que se ve en España es esta desconexión absoluta entre la realidad del mercado, los operadores del mercado y el legislador. No has querido entrar en el tema de fiscalidad de cuestión, perfectamente legítimo, porque también me gustaría saber quién ha planteado las preguntas pertinentes al sector de cómo fiscalizar estos productos. La respuesta es, Bueno, no lo haremos. No lo tenemos. No, Ahora lo tenemos ahora con los impuestos. Ahora ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, relativamente encima. Pero no hubo consultas. Sí, no. Nadie le preguntó nada al operador, nadie le preguntó nada al mercado. Entonces, si la pregunta que me hacías era qué perspectiva tengo yo del marco regulatorio de España, es un mercado completamente regulado, hiperregulado, sin atender a las propias realidades del mercado. Yo no sé en cuántos sectores se da esta situación en la que haya una desconexión absoluta entre quienes regulan, legislan y la realidad del mercado. Y las oportunidades, bueno, esto está aquí presentando alguna perspectiva, las oportunidades para estos productos son máximas y además es que aportan un valor añadido en general para la sociedad y en general para las personas fumadores, de dejar atrás un hábito negativo y empezar a tomar una conciencia acerca de la clase de productos que están consumiendo y el impacto que tienen estos en su salud. Y aquí hoy en Monext hemos oído hablar mucho de responsabilidad empresarial, hemos oído hablar mucho de responsabilidad del sector, crear esos estándares necesarios para no presentarles a los consumidores con una serie de productos que no son necesariamente lo que ellos necesitan. Aquí, si estáis haciendo un trabajo en España en ese sentido, pues creo que ese es el camino que habrá que seguir, que mantener, pero con esa conciencia de que vamos solos, no vamos con el legislador. Si me permites, es que estoy completamente de acuerdo. Al final yo no hablo de temas impositivos porque al final por la agencia tributaria es la agencia tributaria, pero y esto viene regulado por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Entonces, si en verdad el espíritu de ese plan integral contra el tabaquismo es velar por la salud del ciudadano, donde lo lógico es que seas coherente con lo que está realizando. Y que tú veas, y si no lo has visto porque no te lees los informes, que hay muchos a nivel mundial de ese riesgo, de ese menor riesgo para la salud, hazlos tú. El Ministerio de Sanidad español o cualquier Ministerio de Sanidad o la Comunidad Económica Europea, que para eso estamos. Entonces, por eso te doy. Porque sí que es verdad lo que dices tú, que es menos de un 1%. También es verdad que el problema que tiene, sobre todo en España, es el uso, porque lo que da miedo, o lo que más rechazo da, es la forma de usarlo de una forma oral, ¿vale? Y que vaya enfocado a los jóvenes, cuando los datos te dicen lo mismo. O sea, en cuanto a la edad que consumen, está de los 25 a los 39 años, el 36% de los consumidores de los nicotine pouch. Y luego de 40 a 54 años, ya no somos tan jovencitos, ¿vale? Yo tengo 54 años, sería un 22% de ese consumo del nicotine pouch. ¿Me entendéis? Entonces, al final, lo que le tienes que decir, oye, si está regulando una cosa, sé coherente con lo que está regulando, ¿vale? Si hace menos daño, es que no nos podemos olvidar que tanto la labor de tabaco como todos estos productos, mientras no tengamos la regulación, son productos legales. ¿Que son dañinos? Por supuesto que sí. ¿Que son nocivos? Por supuesto que sí. ¿Que son adictivos? Por supuesto que sí. Pero bueno, esa es tu labor, de que mientras sea legal, poner en el mercado productos que hagan menos daño, que sean menos dañinos. Esa es el enfoque, que yo creo que es donde se equivoca, pero no creo que sea una equivocación a nivel de administración de Ministerio Español, de Ministerio de Sanidad Español.
nosotros estamos en la CDT, pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Bélgica, pasa lo mismo en países que están fuera, Reino Unido, pasa lo mismo en otros muchos países, y es que muchas veces el legislador no es coherente con el espíritu de lo que quieres regular. Vale, y además, si me permites una cosa, esta realidad, totalmente de acuerdo, con un riesgo añadido de qué ocurre si seguimos con esta tendencia para regular de esta forma estos nuevos productos y el mercado legal tiene que competir con el mercado legal. Bueno, eso ya deberíamos hablar. Pero es que también tocaría parte de sanidad, o sea, no quieres ese producto y quieres que, como pasa en otros muchos países, que ventas transfronterizas, ventas por internet, ventas en paralelo, de mercados paralelos, sin tener un control de la calidad de ese producto. Tanto en una nicotine pouch como en un vape. O sea, entren por ti, lo controlas, que tengan unos estándares de calidad lo suficientemente correctos y coherentes para que el consumo sea, dentro de lo malo, que es consumir una sustancia adictiva, sea lo menos dañino posible. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, perdonadme, esto es como con la heroína, el heroinómano, el junkie que se le dice, la metadona creo que no es buena, pero creo que es un sustitutivo mucho mejor sin ser buena. Y lo tiene regulado. O sea, pues esto pasa lo mismo. O sea, al final lo que tenemos que ser es coherentes. Lo que tiene que ser coherentes es el que legisla. Pero el problema es que el que legisla no soporta un enfoque de reducción de daños, ¿sabes? Y tampoco quiere abrir un diálogo con... No se lo cree. ¿Sabes? Exacto. Entonces ese es el problema. Sí, Y no conoce el mercado, no conoce todas las dinámicas. Entonces, por eso decía antes hay que educar, hay que intentar dialogar. Yo más que, mira, Lorenzo, más que no conozcan, yo creo que sí lo conocen. Lo que creo es que le da la espalda, o sea, yo creo que miran para otro lado, porque yo creo que todos están al día. Nosotros nos hemos reunido en sanidad y yo creo que están al día de que estos productos, lo que te decía antes, y si no te lo crees, lo que te están diciendo que tiene menos riesgo, oye, hazlo tú, que tienes laboratorios, tienes posibilidades de tu postulado. O sea, más que es eso, es decir, no, esto no, ¿por qué no? Porque me lo meto aquí, que da el papel. Pero sí, luego se desarrollará un mercado ilegal. Claro. Por ejemplo, en Portugal ahora el Ministerio de Salud considera las bolsas de nicotina como producto medicinal. Y obviamente ya hay gente que compra en línea de Suecia o de donde sea. Y es lo que va a pasar, pero igual. Y hablando de otros países de la Unión Europea, no podemos obviar que España se enmarca dentro de todo el marco de la Unión Europea. En ese sentido, sabemos que hay muchos avances y muchas discrepancias entre los países. ¿Qué mercados nos podrían servir de referencia en España en cuanto al desarrollo de la categoría de bolsas de nicotina? Es que al final, bueno, no sé si... Sí. Bueno, al final es una cuestión que también, esto se refleja en la Comunidad Económica Europea. No hay un consenso en toda Europa para regular, por lo menos, los mínimos. ¿Me entiendes, Mónica? O sea, te quiero decir, nosotros estamos, los vecinos nuestros son los franceses, ahí están los compañeros franceses asistiendo a esta mesa, y ellos mismos tienen, por ejemplo, el vapor, el puff, que ellos le llaman desechable, lo tienen prohibido. Tienes Bélgica, que también está con nosotros en ACDT, que tiene prohibido ahora las bolsas de nicotina y los vapers desechables. Sí que es verdad que el cigarrillo electrónico desechable, Reino Unido también lo tiene prohibido. Sí que es verdad que es una tendencia que lo van a llevar ahí, ¿no? Al desechable, ya simplemente por la cuestión medioambiental y todas este tipo de cosas. Pero al final tenéis mucha razón. Tienes países como Dinamarca, que sería un posicionamiento como quiera España. Simplemente la venta de cigarrillos electrónicos de vapers con sabor a tabaco, y tiene un comercio paralelo, un comercio ilícito bestial, grandísimo, porque estás rodeado. En una Europa sin fronteras estás rodeado pero sí. Por ejemplo, podemos mirar los ejemplos de Estados Unidos o Brasil, donde todo... Exacto. Bueno, Estados Unidos es otro discurso, pero en Brasil que todo está prohibido, todos los productos novedosos, es el mercado negro más grande. Un millón de consumidores en Brasil consumen
estamos hablando de 1 millón de personas, ¿vale? Tienen estimas, consumen cigarrillo electrónico. Y es un mercado que está prohibida la fabricación, la distribución y la venta. Y Estados Unidos, el problema que está habiendo, bueno, México, tengo que decir, México, las mafias, los cárteles de la droga mexicana, pues están trabajando con los vacas. Sinaloa, Juárez, todo. O sea, al final, lo que estamos viendo es que tú tienes que educar a la población y decir, oye, es un producto que tiene sus riesgos, no lo consumas. Pero si lo haces simplemente por una prohibición cruda y dura, al final te va a entrar por todos lados. Y además es que, o sea, te preguntas por un referente país. Yo creo que la Unión Europea siempre ha tenido, yo personalmente que me dedico a estos sectores altamente regulados, siempre ha tenido esa vocación la Unión Europea de ser pionera en regular esos aspectos, ¿no? Y hacer una regulación que luego voy a empujar, que otros me van a copiar, etcétera, etcétera. Y aquí, pues no habíamos empezado mal, ¿no? Habíamos hecho una directiva de productos de tabaco, luego hicimos otra y ahora nos estamos empezando a desviar de esa armonización. Y ayer teníamos un panel larguísimo ahí abajo y a lo largo del día nos repitió el mismo mensaje en el que todos los actores yo creo que reclamamos lo mismo, ¿no? Armonización. Las mismas normas para todos. Entonces me preguntas por un país de referencia, yo te digo, también de la Unión Europea me vale, pero bien hecho, pero bien regulado, pero estando todos de acuerdo con que tenemos las mismas normas para el mercado, que no es un mercado nacional, es un mercado europeo, con las diferencias socioeconómicas de cada país y con las diferencias culturales a la hora de consumo de determinados productos, que esto daría para otro panel más largo, pero sin duda que atienda a todos los actores operadores del mercado europeo por igual, con las mismas normas. Tenemos un ejemplo bien claro de un país como es Suecia, ¿vale? Que se ha declarado como el primer país del mundo libre de humo, ¿vale? Con un 5% solamente de tabaquismo y con puntos claves muy importantes. Sí que es verdad que en Suecia o en Dinamarca la cosa del nicotine pouch o el snuff, que solamente se puede consumir en Suecia, sí que es verdad que está arraigado en la sociedad, ¿vale? Estamos hablando de 400 años de consumo de esas nicotine pouch, del snuff y desde que se saca. Pero si tú te vas a países, te puedo dar unos datos que en cuota transfronteriza, ¿vale?, de tráfico de tabaco, Suecia tiene de un 0 a un 20%, Finlandia tiene de un 80 a un 100% de tráfico de países para meter productos que no pueden, República Checa del 0 al 20%, Dinamarca, que también está, países muy desarrollados en este tipo de productos, del 60 a un 80%, Alemania de un 40 a un 60%. Al final, yo creo que el legislador tiene ejemplos de sobra para poder decir, oye, pues por aquí podemos ir o por aquí no podemos ir, porque nos vamos a volver a enfocar. Si es que la situación es esa, y la situación es que no lo saben, lo mismo que tengo yo los datos, los tienes tú, lo tienen ellos. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues yo creo porque miran para otro lado. Y estamos hablando de eso, estamos hablando de que la Comunidad Económica Europea llevara unos mínimos, sobre todo a nivel de sanidad. Es lo que manda hoy en día en Europa, es lo que manda hoy en día en Europa. Jacobo, hablando de principio de reducción de daños, que este es un principio del que se habla mucho, que parece casi como una utopía, ¿no?, cuando comparamos España a países como Suecia. ¿Nos puedes explicar un poco qué es este principio y cuáles son un poco las perspectivas de salud pública en España en cuanto al principio de reducción de riesgo? Sí, con matices, porque yo, con permiso de quienes me escuchan aquí hoy, yo no soy científico, no me dedico al estudio de la ciencia, de la reducción de daños. Lo que sí veo es cuando se aplica ese principio a las regulaciones. Y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando aquí. El principio de reducción de daños, que es esa idea por la cual un producto que es menos nocivo que otro puede ser sustitutivo o puede ser utilizado previamente antes que otro producto más nocivo para reemplazarlo en el mercado, que ese es el criterio regulatorio, no
es un principio novedoso, o sea, lleva toda la vida implementado. En la Unión Europea lo aplicamos absolutamente para todo. Mira, que aquí todo el mundo con los ojos cerrados con platos, porque dice os lo prometo. Mira, vamos a poner 3 ejemplos. El primero de todos es en el reglamento de productos fitosanitarios, de pesticidas. Tú para poner un producto en el mercado, un producto fitosanitario y un producto pesticida, tienes que aportar evidencia científica de que tu producto tiene un impacto o no tiene un impacto en seres vivos, en el medio ambiente. Y si tu producto tiene menos impacto, si tienes un producto que tiene, si existe un producto, perdón, que tiene menos impacto, una sustancia activa que tiene menos impacto que otra, esa suele, la mala, digamos, es candidata de sustituto, para ser sustituida. Un herbicida. Un herbicida, segundo ejemplo, lo mismo, ¿no? El mismo criterio. Pero es que ahora os voy a contar la parte. La Unión Europea hace 2 meses, ha anunciado que va a modificar el reglamento REACH, el reglamento por el que se autorizan productos químicos, ¿no? Y de cara a las autorizaciones, las nuevas autorizaciones de productos químicos, ha implementado un principio, un criterio nuevo. Y ese principio se llama Do No Significant Harm. No presenta riesgos significativos. Reducción de daños, mitigación de riesgos, llamarlo como queráis. El principio es el mismo. La Unión Europea, el legislador, entiende en su conjunto que lo ideal a la hora de regular cualquier producto en su conjunto parte de la premisa de si existe una opción menos dañina, vamos a apostar esa idea. ¿Y qué ocurre aquí con esta serie de productos? Pues no estamos siendo coherentes. Y aquí creo que hay un choque entre el criterio que se aplica para el conjunto de la legislación, para el conjunto es absolutamente para todo en la legislación europea y esta. A mí con el debate de reducción de daños y el legislador me ocurre un poco como al sociólogo alemán ¿no? A Max Weber, ¿no? Cuando escribió el libro de político y el científico. Eso es muy fascinante, muy breve, no voy a ser aquí yo el profesor de esta tarde, pero es un libro muy breve que la conclusión es que el político siempre legisla o regula por ideología, por sentimiento, por principio, y el científico está obligado a dar el dato. Y entonces, en aspectos como en generales de regulación, estos dos tienen que entenderse. Y parece ser que se entienden en todo, menos en la legislación. Bueno, no de tabaco. De estas otras categorías. De la Europea de productos de tabaco, básicamente. Que es al final, es que esto es muy interesante, porque nosotros siempre hablamos de la Directiva Europea de Productos de Tabaco. A partir de este año, si Dios mediante, al final la Comisión Europea opta por revisar esta legislación, en la legislación nacional en España, se opta por legislar estos productos, pues yo propongo que empecemos por cambiarle el nombre al marco legislativo, porque cada vez que hablamos entonces del marco regulatorio para el control del tabaco, ahora ya estamos hablando del marco regulatorio para el control del tabaco, de la nicotina, de los productos herbáceos que se pueden utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor habría que buscar otro nombre para este marco legislativo. Se debería. Al final, los más afectados son los consumidores, que a día de hoy viven un poco la ignorancia, ¿no? de que existen este tipo de opciones con menor riesgo. ¿Cuál debería ser el papel de la industria y del gobierno en cuanto a la información o incrementar el conocimiento de estos productos en España? A mí una cosa que he dicho antes que me ha gustado. Si quiere usted, si no se cree la evidencia científica que hay disponible, haga usted eso. O sea, y yo, es que hasta se la paga, fíjese. O sea, si hace falta, se ponen recursos privados para que usted, cuando lleve a cabo el estudio, que le dé. Me parece No hay recursos públicos para hacerlo. Pero hay recursos públicos suficientes. Lo mismo que se hace la elaboración de un control de un pesticida, ¿vale? Se puede hacer perfectamente en un control de un nicotine pouch y ver si ese riesgo es menor. Claro, pero como sea, pero hágalo usted, ¿no? Hágalo usted. ¿Por qué? Porque al final es que usted ya no se lo debe simplemente al procedimiento regulatorio para poner un nuevo mercado en el
producto, es que se lo debe usted al ciudadano. Se lo debe usted al ciudadano para poder hacer verdaderamente campañas informativas y que el ciudadano, el consumidor, esté propiamente informado. Y esto va por ambas partes, va por el sector que pone aquel producto en el mercado, tiene que estar seguro de que lo que está diciendo al consumidor es realmente lo que está vendiendo, y va por la parte de las autoridades públicas. O sea, no es lógico que con mensajes maximalistas, que con mensajes grandiosos y con populistas, ¿cómo se llamaba? Populistas, ¿cómo se utiliza? Yo te estaba buscando una palabra como estaba buscando una palabra más de tipo con licencias creativas. Con licencias creativas no puede ser que un mensaje con licencias creativas sea lo que impere en el mensaje institucional de un gobierno. Entonces, haga usted una campaña debidamente informada. No estamos hablando de 2 páginas publicadas en su página web, estamos hablando de un repositorio de estudios, un repositorio de impactos, un análisis real, que cuando uno diga este producto es nocivo, diga es nocivo, y si lo vamos a meter en la misma clasificación que un producto de una labor del tabaco, que un producto de nicotipagos, que un producto de vapor, etc., si lo vamos a meter en ese mismo clúster, hagamos ese análisis también comparativo en cuanto a los productos que se meten en ese mismo paquete, y hagamos una campaña informativa en la que el ciudadano tenga acceso. Pero mira lo que te voy a decir yo. Si yo no quiero que en este caso el Ministerio de Sanidad, yo no quiero que la Administración haga ninguna campaña, porque no te lo va a hacer. Nunca te lo va a hacer. Creo, para mi punto de vista. Pero sí que si ese producto es menos dañino, no lo embarques, no lo ensucies, no lo estropees tú. No hace falta que salga diciendo dejaros del cigarrillo convencional y todos con el nicotín. Si no hace falta, si la sociedad va a ir a él, si es que la sociedad va a ir a él, la sociedad no es tonto, el ciudadano no es tonto. Entonces el espíritu es esa seguridad de salud pública. No me hagas nada, no me promuevas nada, pero no limites o intentes regular y sacar en un proyecto de Real Decreto para modificar otro a 0,99, porque es ridículo. Porque al final, o no me quites. Yo tampoco te estoy diciendo que también es una responsabilidad de la industria de no tener, lo que hemos hablado antes, ¿no? De no tener un portafolio con 30 sabores, ¿vale? Pero tampoco, entre el negro y el blanco siempre puede haber un gris, o sea, puedes tener una docena de sabores básicos, ¿no? Para que el consumidor, porque ese producto hace menos daño, sí, porque al final, según los estudios científicos, el producto o el problema es la combustión. Lo que, al quemarse el cigarrillo convencional, lo que desprende. En sí, no hay ningún estudio encima de la mesa que la nicotina produzca, por ejemplo, un cáncer. No hay ningún estudio. Sí que es un producto adictivo, como puede ser la cafeína, la teína y otros muchos productos, ¿vale? Pero sí que es verdad que, entonces, yo lo que te digo es, oye, más que promocionar, más que tal, déjalo, controlalo, regulalo, que los productos sean de alta calidad, que los líquidos que entren por las bolsas de nicotina que entren al mercado español sean las mejores que pueda haber. Totalmente. Aquí hay una cosa muy importante. Es verdad que hay que distinguir bien entre lo que es una campaña informativa institucional, digamos, el Ministerio que corresponde, de Sanidad en este caso, y la información y el tipo de campaña que nosotros queremos ver, ¿no? Yo, ¿qué tipo de campaña me gustaría ver? Campaña, me refiero, como el Ministerio y las autoridades en general están obligadas a informar de qué es un proyecto, o sea, qué es un producto, como así lo hacen, en la página web de información al ciudadano en general. Esto es un nicotine pouch. Sí, pero tú has entrado en la página del Ministerio. ¿Qué te pone? Es un producto que no está regulado y es un producto dañino para la salud. No te pone más. Vale, porque tiene nicotina. Vale. Eso es una campaña mal hecha por la parte institucional. O sea, usted tiene que darle más información. Porque mira, seguro que de la parte de Estados Unidos a lo mejor has podido analizar algo más, pero ayer decía alguien abajo en un panel había un... Lo de los doctores, ¿no? La percepción de los doctores es increíble, ¿no? Es que esto tiene claro, tú le das a la comunidad científica, a la comunidad médica, le das información, la comunidad médica, la comunidad científica responde. No estoy de acuerdo, tengo dudas, voy a intentar tumbar ese análisis, lo voy a intentar tumbar por el método científico. Oye, pues,
creas un debate y es lo que interesa que exista, ¿no? Pero luego también decían las autoridades, ¿no? Cuando decían ayer el caso es que yo no soy un gran experto en lo que ocurrió aquí, pero la FDA que autorizó un producto de no sé qué empresa de nicotina y añadió el mensajito de nosotros hemos certificado como FDA que este producto es un producto menos dañino que el tabaco por combustión. Y decía el propio informe analítico de la FDA que el producto era así de bueno, así de malo y así de bueno o malo comparado. No sé, es que me llevan... ¿Qué envidia? ¿Cuántos años llevan los ciclos de nicotina en las farmacias? ¿Cuántos años llevan los parches de nicotina en las farmacias? Y de hecho, nada. ¿Por qué? Porque es un riesgo reducido. Sigues a través cutáneamente o a través oralmente, ¿sigues consumiendo nicotina? Por supuesto que sí. Pero no tiene esos efectos de un tabaco de combustión. Entonces ese es el problema, es no ver la realidad. Pero, por ejemplo, como Tobacco Intelligence también hacemos encuestas a los miembros del Parlamento Europeo sobre la revisión de la DPD y en teoría no deberían saber de los productos que van a reglamentar y de lo que van a votar, pero lo que pasa es que la mayoría ni conocen el riesgo de los distintos productos novedosos, ¿sabes? Entonces no es solo un problema de España, sino también de Europa y es muy preocupante, ¿sabes? Porque va a afectar luego 27 Estados miembros. Al final, sabemos perfectamente que hoy en día los ministerios de sanidad de toda Europa y por detrás de los OMS, la Organización Mundial de la Salud, tienen un peso enorme sobre todo dentro de la Comunidad Económica Europea. Y al final pues es una cuestión de imagen para ellos más que del espíritu de que el consumidor o que el ciudadano europeo tenga menos riesgo de cáncer y ofrecer un producto controlado. Claro. Bueno, me encanta ver que se crea una discusión de verdad entre los tres. Voy a hacer una última pregunta que lanzo, de hecho, a los tres. Y sobre todo porque tenemos aquí en Evonext a muchos fabricantes que durante estos días se han acercado a mí preguntándome, Mónica, ¿cuál es la situación en España? Hay mucha incertidumbre, las empresas están listas a nivel de recursos para entrar en España, pero hay tanta incertidumbre que no se está produciendo ese desarrollo de la categoría en España. Entonces os pregunto a todos, ¿cuáles son las potenciales tendencias que se prevén después de todo lo que hemos hablado hoy, toda la situación regulatoria? ¿Qué podemos prever en los próximos años en cuanto al desarrollo de esta categoría en España? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, yo creo que podría ser la pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón de dólares, ¿por qué? Porque es que yo no lo podría decir. Y nosotros que hemos estado reunidos, es que creo que los mismos funcionarios, o sea, de los diferentes ministerios lo saben. Porque al final vamos a golpe de decretazo, vamos a golpe de... creo yo. Y entonces es muy difícil asegurarnos. Nosotros, yo creo que por nuestra parte, siempre y cuando sea un producto legal, siempre y cuando se vaya regulando con sentido común, nosotros tenemos que apostar por tenerlo en nuestro negocio y por informar al consumidor de que ese producto puede ser menos dañino que un tabaco convencional. Pero aventurarme a decir cómo va. Es que te lo he explicado antes, o sea, se manda en enero un borrador a 0,15 cuando en el resto de Europa es 0,20 los miligramos por mililitro y en febrero se cambia y yo creo que sabrán ellos lo que está la norma en Europa de los 0,20, la TGT. O sea, creo yo, es que si no, se lo puedo preguntar al carnicero, pero yo creo que entonces, y en febrero van y se autocorrigen ellos. O sea, estamos hablando siempre en forma sanitaria, ¿vale? Porque si vamos a la forma tributaria, mira, nosotros el problema que tenemos ahora, bueno, el problema que tenemos la distribución, el fabricante también, de tener que pagar ese recargo, esos impuestos retroactivamente, ¿vale? Que se lo dijimos, nosotros lo llevamos como asociación haciendo sus alegaciones para decirles, oye, no es lógico y es anticonstitucional que tú nos cobres una cuestión retroactivamente cuando ya te digo
una serie de impuestos. No han hecho caso, lo han querido hacer por Real Decreto, querían hacerlo en enero, se han pillado los dedos, no se lo han convalidado, han vuelto para atrás. Ahora ha salido este martes la declaración responsable para que yo en mi estanco, él en sus almacenes fiscales o lo que sea, hacer esa declaración responsable del producto que tenemos en nuestros almacenes. Pero aún así, estamos en una fase de que se contradice incluso lo que están haciendo ahora. Entonces, Mónica, por mi parte, yo no te puedo decir a dónde. Pues, como ha dicho él, es muy complicado. Para mí todo dependerá de qué forma se va a aprobar este Real Decreto. Si se van a relajar las restricciones, porque si se aprueba así tal como está ahora el borrador en la base de datos gris, es que no habrá tendencias. Esperemos que en Europa, vale, que sean un poco coherentes. Claro. Oye, esto no tiene sentido. Obvio. Sobre todo en las bolsas de nicotina el ferroviario. Exacto, exacto. Yo no te digo que no, yo no te digo que haya que tener bolsas de nicotina con 40, ¿vale? Porque igual es exagerado, pero sí tener con países como tiene Suecia, que tienen un largo historial, ¿vale? Es decir, a 20, digamos, 12, 17. Y de hecho, hablando de la base de datos gris, el plazo para aportar opiniones y comentarios es hasta el 28 de abril, así que este es el momento para la industria para enviar eso, así que sí. Yo creo, francamente, que les ha pillado un poco por sorpresa. La evolución del mercado ha podido con un regulador o un legislador, particularmente, desprevenido, que prestaba poca atención, que no quería escuchar y que consideraba que el modelo que habían aprobado en el 2014 era suficiente para hacer frente a los nuevos desarrollos y a los nuevos productos. Y creo que eso ha sido lo que les ha pillado por sorpresa. Por lo cual ahora, como tú dices, improvisan. Hacen esto, se me ocurre aquello, planteo una cosa, me corrijo y luego vuelvo con otra, y improvisan un poco. Yo creo que el sector, también nosotros tenemos aquí un reto. Llevamos, creo que 10 años diciendo vendrá la revisión. La gente habla ahora todavía en futuro sobre toda esta revisión del marco normativo, tanto para las labores de tabaco como para los cigarrillos electrónicos, como para las nuevas categorías, como por ejemplo los nicotine pouches, y creo que es el momento de empezar a hacer frente de forma conjunta, de forma coherente, trayendo datos sin miedo a exponerle a esa realidad al regulador y al legislador, porque la nueva revisión tenemos dos escenarios. Uno, volvemos ahora a una nueva TPD, se sabe, en la que no estamos suficientemente flexibilizadas las normas para hacer frente a los próximos 10 años, o tenemos otra chorrada en la mesa y volvemos otra vez durante 10 años a dejar que cada Estado de la Unión Europea regule como le apetezca y lo vea coherente. Yo creo que para nosotros tendría mucho más sentido esa armonización y es una regulación ordenada, coherente. Pero no me iría a 10 años, porque al final los mercados evolucionan muy rápido tecnológicamente, se desarrollan muy rápido. Que sea flexible. Y la nicotine pouch en España lleva 2 o 3 años. Entonces, sí que es verdad que viene de países como los países nórdicos que tienen su trayectoria, pero al final yo creo que el ir todos juntos de la mano y hacer esas comunicaciones, esas alegaciones, esas aportaciones a las diferentes modificaciones reglamentarias o de leyes o de reales decretos, tiene que ser a día a día, al final. Sí, es lo que evolucionan todas las categorías. Y posiblemente nuevas categorías que se incorporen. O sea, al final el mundo es evolución y la industria evoluciona. Cierto, por eso digo, ¿no? Una TPD que tenga esa flexibilidad y sea capaz de armonizar, pero lo suficientemente flexible para regular los nuevos productos. Y coherente. Que sea coherente con la realidad del mercado y la realidad social. Y lo mismo, hablo de la directiva europea, pero lo mismo a nivel nacional, con una medida, con un real decreto, con una ley, con otro que ahora vendrá la posible ley esta que hablábamos antes, ¿no? La famosa ley 28
pues que tenga en cuenta que existen nuevas categorías de productos y hay que regularlas para evitar efectos indeseados. Y fijarnos siempre en los vecinos. Exacto. Esas evoluciones que va a esta hiperregulación, pues fijarnos si en países vecinos ha sido buena o ha sido efectiva. No hace falta irse a las antípodas, no hace falta irse a Nueva Zelanda, Australia, que son los, por ejemplo, en cuestión de la tarjetilla genérica, lo tenemos con Francia, lo tenemos con Bélgica, lo tenemos con Reino Unido. O sea, al final, pero los datos y el tabaco, el consumo de tabaco convencional no baja por las es una cuestión de coherencia. Bueno, pues con esta última pregunta y esta última intervención vamos cerrando el panel. La verdad es que ha sido una hora de discusión real. Me ha gustado mucho ver cómo cada uno contaba su visión, así que os doy las gracias a todos. Y por cerrar con un mensaje por mi parte y por parte de Jean, que acaba de llegar a España, nuestro objetivo realmente es aunar la voz de la industria desde una perspectiva de diálogo colaborativo. Vamos a establecer diálogo con todos los participantes de la industria, desde fabricantes, asociación de estanqueros, sociedad médica y sobre todo consumidores, con el objetivo de pues bueno, establecer ese diálogo y fomentar el desarrollo de la categoría desde un punto de vista responsable y de la reducción de riesgo. Y por la parte que a mí me toca a nivel personal y la responsabilidad que tengo con Jean, pues voy a fomentar ese diálogo con todos los participantes de la industria. Así que bueno, tenemos un largo camino por delante, lleno de retos, como siempre en esta industria, que nunca para de evolucionar. Así que bueno, ahí seguiremos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a nuestros panelistas. Buenas tardes.